Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas tardes para todos. Gracias por estar ya listos para estudiar aquí la palabra de Dios. Hoy que es ya 16 de diciembre de este 2020. Seguimos avanzando, nos seguimos cuidando, hermanos, y haciendo una pausa a la serie que estábamos llevando de Dios, el coronavirus, la iglesia del mundo. Vamos a tener un estudio. Ahorita es un estudio, pues por las fechas que estamos pasando, para que podamos aprender más respecto a este tema. Y el tema del día de hoy, de este 16 de diciembre, es la Virgen María o la Virgen de Guadalupe. Ese es el tema que vamos a tener hoy, hermanos. Un tema bastante interesante. Vamos a estar dando datos que pueden comprobar, fuentes que están ahí al alcance de todos en internet. Entonces los nombres que vayamos dando, fechas y cosas, son para que los vayamos anotando para poder profundizar si queremos más en toda la información esta que vamos a ir llevando. La Virgen María o la Virgen de Guadalupe. Pregunta, hermanos, ¿qué no son la misma? ¿Alguien puede decir? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Primero que nada, hermanos, quiero dejarles claro, para los que estén escuchando este estudio, que esto no es para contender con nadie. Simplemente es para ver las diferencias que existen entre la Virgen María, de la cual nos hablan las Escrituras, y la Virgen de Guadalupe. Vamos a ver esas diferencias, vamos a explicarlas, pero sin pelear. No es un estudio para contender, y ahorita vamos a ver por qué. En la segunda carta a Timoteo, Pablo escribe a Timoteo la segunda carta, capítulo 2, versículo 24 y 25. Fíjese bien antes de arrancar con este tema, esto que es muy importante. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, debe de ser, hermanos, este estudio para capacitarnos, para aprender y para aprender a enseñar también, porque dice la palabra de Dios que no debemos ser contenciosos. No estamos de acuerdo nosotros, hermanos, con aquellas personas que insultan, ridiculizan o agreden a otras personas por aquellas cosas en las que ellos creen. No estamos de acuerdo con esto. Vimos una película, hermanos, ahí está en Netflix, se llama Nada que Perder. Es la parte 2, es la historia de esta secta de Pare de Sufrir. Y dentro de esa película, hermanos, pasa una escena donde ellos tienen un programa de televisión que pasaba por las noches. A lo mejor usted lo llegó a ver por ahí de las 11, 12 de la noche, hace ya algunos años. Y uno de los obispos, le llaman, que está dando ahí la palabra, se le ocurre llevar una imagen de la Virgen, y después de estar pues agrediendo, insultando a las personas, le pega una patada a la imagen de la Virgen. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con eso, ese tipo de actitudes, y se los comento por si alguien llega a escuchar este estudio, pues que note que no somos iguales, ¿verdad? Que no generalicen. No estamos de acuerdo con esas personas que se meten a romper las imágenes a los templos. En el Antiguo Testamento, dentro de otro contexto, se mandaba destruir las imágenes de las naciones paganas, pero a los cristianos nunca se nos ha mandado eso. No es algo correcto, y sobre todo, pues no es algo que funcione, porque cuando una persona tiene una imagen, esa imagen, más que tenerla pintada y estar ahí exteriormente, la tiene en su corazón. Entonces de nada sirve que usted llegue y le rompa la imagen que tiene, si al final de cuentas la sigue teniendo en su corazón y puede comprar otra
para suplir la que se rompió y hasta más grande. No estamos de acuerdo con aquellas personas que insultan y dicen que la Virgen es el diablo. Dicen, ese es un demonio el que tienes ahí. No es esa tampoco la actitud que nosotros tenemos. ¿Por qué? Yo no he sabido de nadie, hermanos, que se convierta por alguna de esas acciones. Y sí he sabido de muchas personas que se molestan, que se cierran al estudio de la Escritura, que ya no quieren recibir a las personas que les hablan, y con razón, porque utilizaron una técnica que no está basada en el amor y que sobre todo no es bíblica. Entonces eso de insultar, de romper imágenes, de agarrarlas a martillazos, a patadas, de decir que es el diablo, eso no convierte a nadie. Eso es de personas contenciosas, personas que quieren armar pleito, que quieren pelear. No, ese es el demonio. ¿Qué le va a decir la persona que está en la casa? Ay, sí, yo no sabía que era el demonio, gracias por decirme. No, se va a pelear, le va a dejar de hablar, lo va a correr de la casa, y con justa razón, porque para esa persona no ha llegado la revelación de Dios que todos necesitamos para poder entender las cosas. Y debemos de entender que así como estaba la gente antes, más bien que así como está la gente ahorita, nosotros estuvimos antes. Nosotros no entendíamos y éramos igual que los demás. Entonces debemos hablarle a los demás como nos hubiera gustado que nos hablaran a nosotros. Vamos a estudiar, hermanos, si Dios nos permite, y tenemos varios de estos estudios, pasajes que nos hablan de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, para darnos cuenta que la Virgen que se venera en estos tiempos no tiene nada que ver, hermanos, con María, la que aparece en las Escrituras, en los Evangelios. Eso es lo que vamos a ir estudiando. Vamos a conocer a la verdadera María, la cual no tiene la culpa de las acciones erróneas que las personas o que la religión hayan o estén practicando en su nombre. María, hermanos, María, la de la Biblia, fue una mujer piadosa, humilde, con una vida llena de fe, obediencia y amor. Y casi no se habla de ella, hermanos. Si ustedes se ponen a pensar en las iglesias, llamémosle evangélicas, protestantes, no sé cómo le quieran llamar, casi no se menciona María. Se habla de muchos personajes, pero ella casi no. Son pocos los estudios que hay o las predicaciones que podemos escuchar acerca de María. Fíjese bien, se nos habla de Eva, no hay ningún problema. Se nos habla de Sara, Rebeca y Raquel, que son fueron las esposas de Abraham, de Isaac y de Jacob. Se nos habla de Séfora, ¿se acuerdan una historia también que haya oído de Séfora, la esposa de Moisés, perdón? Se nos habla de Ruth, de Noemí, de la reina Esther, de Débora y de Jael. ¿Se acuerda de Débora, la jueza, ahí en el libro de los jueces? Se nos habla de Rahab, la ramera de Jericó, y su fe que tuvo para con los espías que fueron ahí a Jericó. Y no hay ningún problema, pero de María casi no se habla, como que se tiene miedo de mencionar ese personaje. Y esto es porque no se ha entendido, hermanos, la diferencia que existe entre María de la Biblia, de los Evangelios, la verdadera, la original, y la Virgen de Guadalupe. Vamos a ver en nuestras escrituras, Lucas capítulo 1, versículo 26. El Evangelio de Lucas o San Lucas, capítulo 1, versículo 26. Y decirle, hermanos, que lo pueden buscar en cualquier tipo de Biblia. Si alguna persona, si algún católico está escuchando este estudio, en cualquier versión que la escuche, que la lea, perdón, es igual, va a ver exactamente lo mismo, porque hay por ahí alguna mentirilla que dice
que las Biblias de los protestantes son diferentes y por eso creemos cosas diferentes. No es cierto, las traducciones son diferentes en el sentido de que hay unas con unas palabras más sencillas, otras más complicadas, unas están en lenguaje actual, otras están en español allá de España, pero al final de cuentas la esencia es la misma, excepto la de los testigos de Jehová, que sí tiene palabras más y palabras menos. Vamos a ver Lucas 1:26. Dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Acuérdese eso, Nazaret es una ciudad de Galilea. Y a esta ciudad, que era donde vivía María y vivía José, es enviado por Dios el ángel Gabriel. Dice el versículo 27, a una virgen. Ojo, desde ahí vamos a empezar a poner mucha atención, porque no dice que fue enviado a la virgen, sino a una virgen. ¿Por qué dice una en vez de la? Porque había muchas vírgenes en esa aldea, pero fue enviado a una en específico que Dios ya había elegido para sus planes y propósitos según su soberana voluntad. Dice: a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Ojo, no dice que el nombre de la virgen era Guadalupe, hermanos. El nombre Guadalupe no lo va a encontrar en ninguna Biblia. Si se busca un Nuevo Testamento en griego, si se busca alguna traducción que hay en hebreo, en arameo, una versión católica o una versión protestante, ni siquiera en la de los testigos de Jehová, en ninguna Biblia que exista en el mundo existe el nombre Guadalupe. No está ahí. Ojo. Esto para aquellos que dicen: no, pues yo creo en la Virgen. Bueno, ok, yo también creo en la Virgen y se llama María, como creo en Abraham, como creo en Isaac, como creo en Moisés, como creo en Jacob, todos los personajes bíblicos. Este personaje en específico, su nombre, las escrituras lo dejan claro, era María. No era Guadalupe. Tampoco dice, hermanos, que el nombre sea María Guadalupe, porque muchos en su afán de decir que es la misma, dicen: oye, pero se llamaba María, no Guadalupe. Ah, no, es que me dijo el padrecito que se llama María Guadalupe. No es cierto, hermanos. No existe ningún registro histórico, ningún documento, ni ningún pasaje bíblico donde se mencione el nombre Guadalupe, ni siquiera como segundo nombre. Eso no es cierto. Tampoco, hermanos, se llamaba María de Guadalupe, como si se hubiera casado con José y José se apellida José Guadalupe, entonces ella pasó a ser María de Guadalupe. No, no se llamaba ella María de Guadalupe tampoco. Ahora fíjese bien, si nos está escuchando alguien que cree en la Virgen de Guadalupe, o nosotros podemos ponernos a pensar también, ¿por qué si la Virgen de la que nos hablan las escrituras se llama María, se le dice la Virgen de Guadalupe? Porque ese es el nombre más popular. Sí, es cierto que se le dicen de muchas otras formas, que la morenita del Tepeyac, que la no sé qué cosa le puedan decir, pero el principal es Virgen de Guadalupe. Hasta hay una serie que se llama La Rosa de Guadalupe. Pero ¿por qué se llama de Guadalupe? ¿O por qué le dicen de Guadalupe? ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Y es lo que vamos a empezar a estudiar para poder llegar a lo que vamos a ver el día de hoy. Ya vimos y les mencioné ahorita que el ángel Gabriel fue enviado a una ciudad de Galilea que se llamaba, ¿cómo, hermanos? Nazaret.
en este lugar de Nazaret es donde crece, ojo, no donde nace, donde crece nuestro Señor Jesucristo. Y como Él creció en ese lugar, se le conocía como Jesús de Nazaret, porque Él creció en ese lugar. De modo que se tomaba o se relacionaba el lugar de origen de la persona con su nombre. Acuérdense que el apóstol Pablo, antes de que fuera puesto ese sobrenombre de Pablo, su nombre era Saulo y se le conocía como Saulo de Tarso, porque era el lugar donde él vivía. Cuando nuestro Señor Jesucristo iba cargando la cruz, dice que los romanos le hablaron a uno que iba pasando por ahí para que se llevara la cruz, como era costumbre en el Imperio Romano, poder agarrar a alguien y ordenarle que hiciera algo que ellos quisieran. Y ese personaje se llamaba, dicen las escrituras, Simón de, ¿se acuerda? Cirene. ¿Por qué? Porque esa persona vivía en Cirene, porque Jesús creció en Nazaret y porque Saulo creció en Tarso. Entonces, si tomamos esa lógica y la Virgen María creció en Nazaret, se le debiera llamar la Virgen de Nazaret. Pero no se le dice así, se le dice la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué? Bueno, existen unas cosas en la Iglesia Católica que se llaman advocaciones. Y las advocaciones son el nombre que se le dan a las apariciones, o pudiera yo decir, supuestas apariciones, que tiene la Virgen María en diferentes lugares. Entonces, dependiendo del lugar donde se aparece, es el nombre que toma esa Virgen. Por ejemplo, se aparece en Fátima. Se ha oído que la Virgen de Fátima. Bueno, eso de la Virgen de Fátima no quiere decir que se le apareció a Fátima, sino que se apareció en un lugar en Portugal que se llama Fátima. Así se llama el lugar. Entonces se aparece la Virgen María en Fátima y se le conoce como la Virgen de Fátima, porque se apareció ahí. Se aparece también en Lourdes, en Francia, y se le conoce como la Virgen de Lourdes. Entonces aquí en México, supuestamente, hermanos, la aparición se da en el cerro del Tepeyac y se le debiera llamar la Virgen del Tepeyac, según este mismo principio que utilizan los católicos para darle el nombre del lugar en donde se apareció. Y sí hay quien le llama la Virgen del Tepeyac, pero no es su nombre principal. El nombre principal que se le da es la Virgen de Guadalupe. Otra vez vuelvo a preguntar. Si la Virgen en la Biblia se llamaba María y no existe en ningún lugar y en ningún registro el nombre Guadalupe, y el lugar donde se aparece supuestamente no se llama Guadalupe, entonces, ¿de dónde se toma el nombre de Virgen de Guadalupe? ¿De dónde sale eso? Bueno, vamos a irlo viendo poco a poquito. Espero que Dios me esté dando la forma de explicarme, hermanos, y que el Espíritu Santo les esté revelando, que el Espíritu Santo les esté pues haciendo ver las cosas, porque al final de cuentas Él es el único maestro que tenemos todos los cristianos. Guadalupe, hermanos, vamos a ver primero qué significa ese nombre. Y como les dije en un principio, todos son datos que ustedes pueden corroborar. No es de que yo dije y así es porque en un video dice, no, se puede meter en internet y checar todos estos datos que le estamos dando para ver que son verdaderos y también para poder profundizar un poquito más. Primero que nada, hermanos, vamos a ver qué es lo que significa el nombre Guadalupe. Usted lo puede apuntar. Guadalupe proviene del árabe, son las palabras Wad al-Luben, que significa río oculto o escondido. Se lo repito porque ese es el nombre y el origen, el significado, perdón, y el origen
de Guadalupe. Río escondido son las palabras Wad con W y con D, al-Luben, Guadaluben. Luego se oye que es árabe, hermanos. Significa río escondido. Y es el nombre de un río de la provincia de Cáceres, en la comunidad de Extremadura, en España. Apunte todo eso, hermanos, porque es algo bien interesante para que usted se prepare y le pueda compartir a alguien que esté interesado, no a modo de pelear, de contender. Y si está escuchando a alguien, pues también que tiene esta creencia, para que investigue por su cuenta y no se quede con lo que uno está diciendo aquí. Es un río que está en España. Ahora, ¿qué tiene que ver el nombre de un río que está en España con el nombre de una virgen que se aparece en México? Aquí se empieza a poner buena la cosa, hermanos. Para investigar esto, nos vamos a ir en un viaje a España en el siglo XII, 3 siglos antes de que llegaran los españoles y de la conquista de Tenochtitlan. Vamos a ver qué pasó allá. Siglo XII, España. Hay una leyenda y se cuenta que en aquel tiempo un humilde pastor andaba por ahí entre las montañas, y usted encuentra similitudes con la historia de Juan Diego. Como dicen, cualquier parecido es, pues ahora sí que mera coincidencia. Dice que andaba un pastor buscando una vaca que se le había perdido. El nombre de este pastor, también apúntalo, hermano, se llama Gil Cordero. Usted puede ponerle en el Google historia de Gil Cordero, todo es 100% verídico y comprobable. Gil Cordero andaba buscando su vaca y la encuentra, pero la encuentra muerta a las orillas del río Guadalupe. Para nosotros, para ellos el río Guadaluben, que era en árabe, acuérdese. Él dijo, bueno, pues le voy a quitar la piel para aprovechar, mínimo, pues si ya se me murió el animal, voy a quitarle la piel. Y cuando está dispuesto a hacerlo, escucha una voz que le dice que es la Madre de Dios, y en ese momento la vaca resucita. Esa es la historia que se cuenta allá. Yo no les digo que sea verdadera ni que sea falsa, ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Esta mujer le dijo que era la Madre de Dios y que fuera con los sacerdotes de aquel lugar y que les dijera que excavaran ahí donde estaba la vaca muerta y que debajo se iban a encontrar una imagen de ella, que en ese lugar le construyeran un templo. Esa es la historia que se desarrolló en el siglo XII en aquel lugar, muy parecida a lo que pasa acá supuestamente con Juan Diego. Esta Virgen de Guadalupe al parecer se dedica al negocio de bienes raíces, hermanos, porque nomás anda buscando terrenos para que le construyan templos. Realmente no se aparece con ningún otro mensaje más que me gusta aquí. Se aparece ahí en el río Guadalupe, dice aquí me gusta que háganme un templo. Y luego se aparece en el Tepeyac y le dice Juan Diego, aquí me gusta, aquí háganme un templo. Entonces, más que María de las Escrituras, les digo, parece que se dedica a la compra de terrenos, que pues ni los compra, ¿verdad? Casualmente, esos templos que se construyen en los lugares de las supuestas apariciones son controlados por la Iglesia Católica. Bueno, 3 siglos después, ya nos vamos, había un hombre que era muy devoto ahí en España, como muchos otros, de esta Virgen, que se le conocía, que supuestamente era María, pero como se apareció ahí en el río Guadalupe, entonces se le conocía como Santa María de Guadalupe, porque se apareció ahí. Ahí sí tenía lógica el nombre. La Virgen de Guadalupe, como la Virgen de Fátima o como la Virgen de Lourdes, porque se apareció en Guadalupe. Ahí sí tiene
sentido. En México no. Está después este hombre, muy creyente en la Virgen de ese lugar, que visitaba frecuentemente la capilla que estaba ahí, y este hombre se llamaba Cristóbal Colón. Él creía en la Virgen de Guadalupe junto con la reina Isabel. Ahora fíjese bien, los españoles, hermanos, llegan a América. ¿En qué año? Si se sabe, a ver, vamos a hacer una clase de historia. En 1492. 1492 llegan los españoles a América. Y casualmente 39 años después, en el año de 1531, aparece en México una imagen de la Virgen Española de Guadalupe. ¿Coincidencia? ¿Vendría con ellos en el barco? ¿O qué fue lo que pasó? Bueno. ¿Qué pasó cuando ellos llegaron? Cuando llegan aquí los españoles, hermanos, había que convertir al catolicismo, había que evangelizar, poner la religión española a un pueblo que estaba sumido en la idolatría, un pueblo que tenía un montón de dioses, politeísta se le llama cuando tienen muchos dioses, y que se practicaban incluso los sacrificios humanos. Eso era lo que se practicaba aquí en México. Le sacaban a las vírgenes, las sacrificaban, les arrancaban el corazón, y a los guerreros los cráneos, los brazos, peleaban a muerte y un montón de cosas, hermanos, que de repente no nos ponemos a pensar qué fue lo que encontraron los españoles cuando llegaron aquí. Estaban todos re locos. Uno de los dioses que tenían era, si no es que uno de los principales, Huitzilopochtli. Huitzilopochtli era el dios del sol y de la guerra. Les platico un poquito de las deidades que se tenían aquí para entender qué fue lo que los españoles se encontraron y qué fue lo que los hizo hacer lo que hicieron, que vamos a ver ahorita. Este Huitzilopochtli fue el que les dijo, no sé si ustedes se acuerdan que siempre nos enseñaron en la primaria, que un dios les dijo que iban a fundar la ciudad, que era la Tenochtitlan, y que debían buscar una señal, y la señal era donde encontraran qué cosa, hermanos, ¿sí saben? Un águila devorando una serpiente sobre un nopal. Bueno, el que les dijo eso, esa leyenda que cuenta eso, que es donde está ahorita la Ciudad de México, el que les dio esa información y esa señal a los antiguos aquí fue Huitzilopochtli. Tenían también aquel Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada, que yo creo que era el mero diablo aquí que andaba volando y buscando que le rindieran culto, porque al final de cuentas Satanás y los demonios quieren que les rindan culto a ellos y no a Dios, porque se creen igual a Dios. Tenían a Tlaloc, que era el dios de la lluvia, y un montón de dioses que no acabamos y que se pueden meter, pueden ponerle ahí en Google, dioses prehispánicos en México, y se van a asombrar de las cantidad de nombres, de qué se creía que hacían y de los sacrificios humanos que pedían y todas esas cosas. No podemos abarcar todo eso, hermanos, pero por eso les digo los nombres para que ustedes puedan profundizar más. Ahora, ¿cómo le hacen los españoles para que todos los indígenas idólatras que estaban aquí se convirtieran en católicos? Si no querían. Bueno, bíblicamente se le predica a todas las personas y Dios es el que da la revelación y el que convence y todo, pero en las religiones no funciona así. En las religiones tienen que imponer, tienen que convencer ellos, no Dios, a las personas, y tienen que convertir ellos, no Dios, a las personas, cosa que no funciona y que no es bíblico, pero así es. Bueno, entre todos estos dioses que tenían, dioses paganos, los españoles
conocieron a una mujer, a una diosa, que les iba a ayudar para poder convertir a todos los indígenas de aquí en católicos. Era una mujer, una madre muy querida por todos los indígenas, sobre todas las deidades. Apúntele este nombre. Se llama Coatlicue. Puede repetirlo, puede atrasarle o se lo repito para que investigue en internet. Es bien interesante todo esto, hermanos. Es una información verdadera que se puede estudiar, se puede comprobar y que se les puede compartir a los demás tal y como yo estoy haciendo ahorita, sin necesidad de pelear, de insultar, de faltar al respeto, porque al final de cuentas, después de dada la información, cada quien es libre de creer en lo que mejor le parezca. Si escuchan la verdad, si ven la verdad y aún así viendo no ven, no hay nada más que nosotros podamos hacer, porque es Dios el que quita la ceguera espiritual. Se llamaba Coatlicue y era nada más y nada menos que, ¿quién creen? La madre de los dioses. Se le conocía también como Tonantzin. Coatlicue y Tonantzin son la misma, nada más que Coatlicue era su nombre y Tonantzin era un nombre que le daban los indígenas que significa, ¿cómo cree? ¿Qué cree que significa Tonantzin, hermano? Tonantzin significa nuestra madrecita. Estamos hablando de una entidad, de una diosa pagana, de una divinidad que tenían antes del Evangelio, antes de que conocieran las Escrituras, antes de que llegaran los españoles. Ya estaba esa deidad que era conocida como nuestra madrecita por los indígenas. Ella era madre del dios principal, que era Huitzilopochtli. Coatlicue es la madre de Huitzilopochtli, el dios del sol. Todo esto tiene mucha relación con el sol, con lo que se habla de la Navidad, que por qué se puso el día del nacimiento de Jesús cuando se celebraba en el solsticio de invierno, el 25 de diciembre. Hay muchas cosas muy interesantes que aprender al respecto. Pero bueno, estamos hablando de Coatlicue. Era la madre de ¿quién les dije? De Huitzilopochtli, el dios del sol. Ahora, ¿dónde cree que Coatlicue era venerada? ¿Dónde cree que era donde tenía su templo que le habían construido aquí los antiguos? Pues nada más y nada menos que en el Cerro del Tepeyac. Les repito, estamos hablando de tiempos prehispánicos. No estamos hablando ahorita de Guadalupe, ni estamos hablando de nada que se conozca modernamente, sino de lo que había antes de que llegaran los españoles. En el Cerro del Tepeyac, una diosa, mujer, madre de los dioses, madre del dios principal Huitzilopochtli, dios del sol, venerada en ese lugar, conocida como nuestra madrecita. ¿Le parece interesante? ¿Le suena familiar? En este lugar, hermanos, sigo hablando antes de la conquista. En el Cerro del Tepeyac acudían por parte de los indígenas grandes peregrinaciones. Se juntaban de bastantes lugares y entre todos iban a ver a Coatlicue, a Tonantzin, a nuestra madrecita, a la madre de Dios. ¿Le suena interesante todo eso? Todo lo puede comprobar, es cierto. Incluso yo una de las fuentes que tomé para estudiar acerca de estas cosas es por parte de la UNAM. Entonces son cosas que yo esté inventando, ni son cosas que yo esté diciendo sin ningún fundamento. ¿Qué hicieron los españoles? Pusieron una imagen de la Virgen de Guadalupe, la pusieron en el lugar que se apareció según
en el lugar donde se veneraba por los antiguos a Tonantzin, a Coatlicue. Y los españoles de esa manera dijeron, miren, ella es la madre del que nosotros venimos a predicar. Ella sigue siendo la madre de Dios como era antes, sigue siendo la reina del cielo como era antes, sigue siendo su madrecita como era antes, sigue estando en el Tepeyac y la pueden seguir venerando y haciendo las peregrinaciones. De ese modo, hermanos, fue bien recibida por los indígenas y los indígenas, hermanos, le llamaron Guadalupe Tonantzin. Fíjese ya cómo ahí hubo una mezcla. Tonantzin, nuestra madrecita, era por Coatlicue, la que hasta entonces ellos venían venerando, que así le llaman, y Guadalupe, ni siquiera María Tonantzin, sino Guadalupe Tonantzin. ¿Por qué Guadalupe? Porque los españoles, cuando veían la imagen, ellos no decían, mira, es la Virgen María, ni es la Virgen del Tepeyac, como si se hubiera aparecido ahí, sino que todos los españoles, al ver la imagen y saber que era la misma que ellos traían de España, decían, es la Virgen de Guadalupe. Cuando los nativos lo oyen, entonces se le queda ese nombre, Guadalupe Tonantzin, nuestra madrecita. Entonces, hermanos, en lugar de convertirse en cristianos, los indígenas, a los que los españoles supuestamente evangelizaron, los terminaron convirtiendo en guadalupanos. Se pueden llamar a sí mismos católicos, guadalupanos, pero difícilmente se les llama cristianos. ¿Por qué? Porque Cristo en la religión católica pasa a un segundo término, pasa a ser un bebé en los brazos de María. Fíjese bien, cosas que tienen similares Coatlicue y la Virgen de Guadalupe, y estas son las cosas que las diferencian, que las hacen ser dos personas completamente diferentes. Una es Coatlicue, una es la Virgen de Guadalupe, y otra cosa es María. María nada tiene que ver con estas cosas, ni tiene ninguno de estos parecidos con ellas. Fíjese, número 1, Coatlicue y Guadalupe. ¿Qué tienen de parecido? Son la figura principal dentro de la religión, aún mayores que su hijo. Coatlicue era mayor que Huitzilopochtli porque era su madre, y María para los católicos pasa a ser mayor que Jesucristo porque ella es su madre. Número 2, se le considera a Coatlicue madre de Dios, a María también. María, hermano, solo por decírselo rápido, fue el instrumento que Dios utilizó para que encarnara en ella el Hijo unigénito de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, el cual existió desde el principio junto con el Padre. El Padre y el Hijo siempre han estado ahí. No es que el Padre de repente tuvo un hijo con María y ahí apareció Jesús, el Hijo de Dios. No, el Padre y el Hijo siempre han existido. Simplemente para nuestra redención, el Hijo tuvo que venir y hacerse hombre y nació de María, pero no nació Dios de María, porque el nacer, como lo entienden los católicos, significaría que Jesucristo tuvo su origen en ella, y al tener su origen en ella, o a través de ella, o por ella, eso la hace a ella mayor que Él, cosa que no es, porque Jesucristo fue mucho antes y siempre ha sido. Otro parecido, se le consideraba a Coatlicue la madrecita de todos, a la guadalupana también. 4, se le consideraba la reina del cielo a Coatlicue porque era la madre de los dioses, a María también. Ahora fíjese bien,
En Apocalipsis capítulo 5 versículo 13 se nos habla cuando Juan está en el cielo, está viendo todas las cosas que están pasando, y vamos a ver esto donde María no se encuentra por ningún lugar. Dice Apocalipsis 5:13, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono. ¿Quién es el que está sentado en el trono? El Padre. Y al Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. Entonces todos en el cielo dicen al que está sentado en el trono, es decir, al Padre, y al Cordero, es decir, a Jesucristo, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Dónde estaba María aquí en esta escena en el cielo? En ningún lado. ¿Por qué? Porque en el cielo no hay dos tronos, uno del rey y uno de la reina, y María está sentada al lado del Padre. Eso es una abominación, hermanos, creer que el Padre tiene alguna especie de relación con María como pareja. Eso es enfermizo, y algún día vamos a ver por qué, porque fue lo que hicieron los demonios en Génesis 6 al mezclarse con las mujeres. Dios no tiene eso, no fue una perversión, no fue una unión entre un Dios y una mujer. No hay un trono en el cielo donde esté sentada María, solamente está el trono donde está el Padre. Y al Padre y al Hijo que está sentado a su diestra es la gloria y la honra y la alabanza y todo lo demás. ¿Qué más tienen en común Coatlicue y María? Más bien Guadalupe, no María. Ya ven que hasta yo me revuelvo. Que ella es la intercesora o la mediadora con los dioses. Le piden a la mamá, le piden a Coatlicue, y ella pues le decía a sus hijos, órale, hagan esto, hagan el otro. Lo mismo que parece ser con Jesús. Pero resulta, hermanos, que hay un pasaje, una carta que escribe Pablo a Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, lo puede anotar y buscar incluso en una Biblia católica, donde dice Pablo a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Es decir, el Padre es un solo Dios, es el que está en el trono, y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es el Cordero, que es Jesucristo. No figura nadie más como intercesor, simplemente porque se agarra el pasaje de las bodas de Canaán, donde van y le piden a María, y María le dice a Jesús, y ya por eso hacen una doctrina donde todo lo que tú quieres se lo tienes que pedir a ella, para que ella como mamá se lo ordene a él. Eso no funciona así, hermanos. Las peticiones bíblicas se hacen al Padre en el nombre de Jesús, o como representación de Jesús por medio del Espíritu que está en nosotros de él. Otra cosa, Coatlicue era reconocida como una diosa, era omnisciente, omnipresente y omnipotente. Estas características solo las puede tener Dios, que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, todo lo sabe, todo lo puede, está en todas partes. Y resulta que estos mismos atributos que solo puede tener una divinidad, es decir, Dios, se los atribuyen a María, convirtiéndola también en una divinidad. O no a María específicamente, vamos a llamarle a Guadalupe, a la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué? Porque todo lo puede, te puede ayudar en lo que tú quieras, está en todas partes, porque puedes pedirle aquí, puedes pedirle allá, y todo lo sabe. Si tú le estás orando, si tienes una necesidad, si no tienes trabajo, tú le pides donde están ahí en la Rosa de Guadalupe, Virgencita, ayúdame, y ella te escuchó. ¿Cómo le hizo para escucharte? ¿Cómo le hace para escuchar a todos? ¿Cómo le hace para estar en todas partes? Eso solamente lo puede hacer Dios. Y solamente lo pudiera hacer María o Guadalupe si fuera Dios, o si fuera una diosa,
como Coatlicue, lo cual supuestamente los católicos no creen que lo sea. Si no lo es, entonces ¿cómo te puede oír? ¿Cómo puede oír a millones de personas pidiéndole en diferentes partes del mundo y diferentes idiomas al mismo tiempo? Yo creo que solo Dios puede hacer eso. Si tú crees que María lo hace también, entonces le estás dando divinidad. Otra similitud que tienen es a quien se le tiene que pedir y es a quien se le tiene que agradecer. Los antiguos indígenas le pedían a Coatlicue, le agradecían a Coatlicue, y los católicos le piden a María y le agradecen a María. Ahora, mucha gente, hermanos, va a decir, es que, oye, a ver, yo no entiendo, si dicen que no, y que no me escucha. A ver, yo tengo una evidencia, dicen, de que sí me escucha. A ver, dime cuál es tu evidencia. Yo no tenía trabajo y le pedí trabajo. Yo no tenía dinero, yo no tenía ese día para comer, mi hijo estaba enfermo y ella lo hizo y ella me dio trabajo y ella me sanó y hasta está ahí la Rosa de Guadalupe. ¿Qué pasa con eso, hermanos? Bueno, en primer lugar, hay un programa de radio donde sale una bruja ahí y todos le hablan para pedirle su número de la suerte para la lotería. Y a todos les da un número al derecho y un número al revés. Es decir, tu número es el 25 y el 52. Ya le dio 2 números a una persona. A ese programa hablan un montón de personas durante 1 hora y están todos pidiendo su número. Por lo menos con 50 personas que hablen, ya dio los 100 números. Y si ese día hay sorteo y esas 50 personas compraron los 2 números que les dijo, por lo menos una va a ganar. Y al siguiente día si hay sorteo y compran el resto, va a ganar otra, y al siguiente día otra, y al siguiente día otra. Y esas personas que ganaron van a pensar que esa bruja charlatana que sale en el radio sabe qué número va a caer de la lotería, cuando si ella lo supiera lo jugara. Simplemente los está engañando y está dando un montón de números donde forzosamente alguien tiene que ganar. Bueno, algo parecido pasa con los milagros. Si toda la gente de México agarra una piedra y le pide a esa piedra trabajo y suben al Facebook y a las redes sociales, pídanle esta piedra, es bien milagrosa. Y luego le dice una madre a la piedra milagrosa, piedra, te pido que mi hijo pase el examen. Y otra persona le dice, te pido que mi esposa la libre del COVID, piedra. Y otra persona le dice, y así todos le hacen una petición. Obviamente va a haber personas que van a salir del COVID, va a haber personas que van a pasar los exámenes, va a haber personas que van a tener trabajos después de no tener. Y todos esos milagros se le van a atribuir como milagros a la piedra. No, y eso es lo que pasa muchas veces. Y mucha gente dice, es que yo estaba enfermo y me sanó. No, Dios te sanó, nada más que tú se lo estás atribuyendo a ella. Mucha gente, hermanos, y lo dejo como dato final, dice, pero es que la imagen es milagrosa y que la imagen y que no se sabe su origen es divina. Bueno, esa imagen, hermanos, fue hecha, se conoce en internet hasta el nombre de la persona que la hizo. Supuestamente esa imagen es indestructible y una vez le pusieron una bomba y nada le pasa nada y casi 500 años después sigue intacta. Mentira. La imagen original que supuestamente apareció, que fue la primera que mandaron pintar los españoles para hacer todo esto de Juan Diego y todo eso, la imagen original pueden investigar en internet, el pintor que la hizo le puso una corona. Tiempo después, incluso esta imagen de la Virgen de Guadalupe con una corona fue la que usó en un estandarte Miguel Hidalgo. Esa era la imagen original. Pónganle ahí en Google, la imagen original que usó Miguel Hidalgo de la Virgen de Guadalupe traía una corona. Esa fue la primer pintura. Con el paso del tiempo la han ido restaurando, la han ido haciendo nueva, porque obviamente por los materiales y el tiempo y todo se va desgastando.
La original que tenía la corona se quitó, se mandó a hacer una nueva, pero resulta que el artista que la hizo, el pintor que la hizo, no le puso la corona. Los fieles se dieron cuenta, se empezó a cuestionar esta situación, y esto lo pueden buscar también en internet, hermano, no es ningún invento mío. Se empezaron a cuestionar y le dijeron al obispo, no sé qué, oiga, ¿qué pasó? La Virgen tenía una corona y ahora ya no la tiene. Imagínense la vergüenza, el ridículo, quedó desenmascarado ahí toda la mentira. Eso está documentado hasta en los periódicos aquí en México. ¿Saben qué dijeron? Que había sido un milagro. Que ya no tenía la corona, que era cierto que era un milagro. No era un milagro. Es que el segundo artista que la pintó no se la puso. Porque ha habido varias que las han hecho los hombres y no tienen nada de especial, ni ningunos poderes, ni cosas que en el ojo se ve, y que la tela, y que la pintura, y no se desgasta, y la imagen nunca se le pasa nada. No es cierto nada de eso, hermanos. No es cierto. Ahora, el culto que se le rinde a María, a la Virgen de Guadalupe, no, lo que hizo la Iglesia Católica, lo que hicieron los españoles, lo que practicaban los indígenas de aquellos tiempos y lo que practican los creyentes de la Virgen de Guadalupe en nuestros tiempos, no es responsabilidad ni culpa de la original Virgen María de las Escrituras. Esto no tiene nada que ver. Todo esto que pasó, si lo inventaron, si la pintaron, si la intercambiaron, si fueron los españoles, si es la Iglesia Católica y las estrategias que han usado para evangelizar a las personas, cambiándole los dioses por otros, cambiándole las fechas, los días, tal y como hicieron con la fecha de la Navidad. Nada de esto tiene que ver y no es responsabilidad del original personaje de María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, con la cual no tenemos, o por lo menos no debemos tener, ningún problema. Entonces, si Dios nos permite, hermanos, vamos a seguir estudiando a María bíblica. Aquí únicamente empezamos en Lucas, llegamos a la parte donde dice que su nombre era María, y de ahí se desglosó todo este estudio de por qué se le llama Guadalupe. Ya dimos la explicación. Ojalá, si hay alguien sinceramente interesado en aprender la verdad, pueda buscar más. Ojalá Dios pueda abrirle los ojos por medio de este estudio a muchas personas, y ojalá pueda cambiarnos también a nosotros de nuestra forma de pensar, diferenciar al personaje María bíblico con la Virgen de Guadalupe, para no tenerle ese odio, ese celo, ese coraje, y poder estudiar la fe de ella y la vida de ella, que vamos a ver si Dios nos permite, tal y como vemos la vida y la fe de todos los demás personajes bíblicos. Bueno, hermanos, pues les doy gracias a todos que estuvieron aquí atentos de este estudio. Estamos en contacto, vamos a seguir teniendo más estudios. Este estudio lo quería subir para el día 12, no se pudo, hermano, no lo pude terminar a tiempo, pero vamos a tener un estudio también acerca de lo que es la Navidad. Por lo pronto, los dejo, hermanos, les agradezco, están en nuestras oraciones, compartan esta información, si no es por medio de el video en sí, del estudio bíblico, bueno, pues pueden aprender la información y compartirla con los demás. Y si los demás, hermanos, después de haberles compartido esta información, deciden no creer, nada podemos hacer, hermanos, ya. Yo una vez le compartí a una persona, le expliqué y le dije, mira, ¿tú crees que María intercede, que la Virgen intercede por nosotros? Sí. Digo, bueno, mira, aquí dice la Biblia en 1 Timoteo 2, la cita que les di, hay un solo mediador, un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, y lo puedes ver en cualquier Biblia. Puedes agarrar una traducción latinoamericana, que es la Biblia, una de las versiones católicas, y dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Después de leerle esa porción de la Escritura, le dije, ¿ves? Se quedó callada,
3, 5 segundos y luego me dijo, yo sí creo que María intercede. ¿Qué puedo hacer yo después de eso, hermanos? ¿Puedo decirle que no crea en ella porque es el diablo? ¿Puedo romperle una imagen que ella traiga y sacársela de su bolsa y partirla en pedazos y decirle que si fuera Dios se hubiera defendido y por qué no se defiende y contender, decirle ignorante, decirle... No, hermanos, no nos mandó Dios a pelear. Le expliqué, no quiso creer en lo que ella quería creer, no tuvo la revelación de Dios. Adelante, no hay nada que yo pueda hacer. Se nos mandó a predicar el evangelio, se nos mandó a enseñar la palabra, se nos mandó a compartir la verdad que está en la Biblia, pero no siendo contenciosos, porque el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino apto para enseñar, preparado para enseñar, sufrido, que con mansedumbre enseña a los que se oponen, por si quizá Dios les concede que conozcan la verdad. Dios me los bendiga a todos, hermanos, estamos en contacto, están en nuestras oraciones y nos vemos, primero Dios, en el próximo estudio.